Cordial saludo, apreciados participantes. En este momento vamos a dar inicio a nuestra segunda webconferencia, que es asociada a la planeación de pruebas de software. Entonces, pues, en este momento vamos a dar inicio a esta web que nos presenta diferentes temáticas aquí. Bueno, vamos a mirar. La planeación de pruebas de software implica diferentes aspectos, por ejemplo, los niveles de pruebas, los tipos de pruebas, las pruebas estáticas que nosotros generemos allí, la gestión de pruebas y las métricas de calidad. Todos estos aspectos pues hacen parte de todo lo que son las pruebas de software. Pero bueno, para contextualizarnos en pruebas de software, nosotros lo que tenemos que analizar y detenernos a pensar es cómo surgen los proyectos de software. Pues los proyectos de software surgen por una necesidad. Entonces los usuarios tienen, o los usuarios finales, quienes van a operar el sistema, tienen una necesidad de algo y esa necesidad requiere el apoyo del software. ¿No? Entonces, por ejemplo, pensemos que vamos a automatizar un proceso, por ejemplo, de facturación, de pagos, de nómina, etcétera. Eso quiere decir que allí hay una necesidad y que esa necesidad pues genera o ocasiona que cuando la identifiquemos nosotros desde el punto de vista de análisis de sistemas, capturemos unos requisitos. Bueno, pues eso ya lo sabíamos desde la parte de análisis de sistemas, pueden pensar ustedes. Pero desde la parte ya de pruebas de software, entonces también es muy importante que nosotros comprendamos cómo surgen estos requisitos. ¿Por qué? Porque pues mediante estos requisitos que nosotros tenemos acá, es que nosotros vamos a diseñar nuestras pruebas de software. Es importante cuando pues nosotros nos estamos formando como analistas de pruebas o cuando estamos ya en el ejercicio de nuestra profesión como analistas de pruebas, tener claro cuál es esa necesidad del usuario, ¿cierto? Porque puede ser que el usuario tenga una necesidad particular, pero el equipo de desarrollo no la haya cubierto totalmente. Entonces allí es donde nosotros decimos desde el punto de vista de prueba, pero es que el usuario también pidió tal cosa y no la identifico. O que ya va en base a estos requisitos que a nosotros pues nos han colocado allí, que nosotros podamos decir asimismo sobre estos requisitos, yo planeo las pruebas de software, ¿cierto? Entonces aquí en este, digamos, en este aspecto nosotros lo que haríamos es diseñar nuestras pruebas de software acorde a eso. Esto como para tener en cuenta que nosotros planteamos allí los requisitos de pruebas de software y que pues eso va acorde a las diferentes metodologías que nosotros tenemos allí. Entonces, por ejemplo, tenemos la clásica metodología que nosotros llamábamos como las metodologías tradicionales, ¿cierto? Que son esas que nosotros tenemos como donde cada etapa entonces presenta unos insumos a la anterior y son bien secuenciales, que fue como digamos el inicio de toda la parte de construcción de software. Es decir, que nosotros definíamos muy bien los requerimientos, luego sí cuando habíamos cubierto esa etapa pasábamos a diseño, luego hacíamos implementación, luego pruebas y luego mantenimiento. Y pues todo esto era como secuencial, ¿no? Hasta que no terminara esta, pues no terminaba la siguiente, que en cierta medida pues lo que quería hacer es que los requerimientos y el diseño sean como muy bien definidos para llegar a una implementación digamos, un poco más certeras. Sin embargo, pues en la vida real nos dimos cuenta a medida que fueron evolucionando los diferentes modelos de software que pues digamos no es tan literal eso que sucede, ¿no? Entonces resulta que, por ejemplo, aquí identificaron los requerimientos y de pronto cuando estamos haciendo el diseño, ¡ay! El usuario se acordó de otra cosa o nos dimos cuenta nosotros como los diseñadores del software, uy, no se contempló tal escenario, ¿qué vamos a hacer por eso? No, para cubrir esta necesidad. Es allí donde encontramos el contexto de las metodologías ágiles, ¿no? Que de alguna manera acorta estos ciclos de desarrollo y lo que hacemos es como ir presentando aquí o ir generando productos
mínimos viables, por decirlo así, es decir, productos que podamos nosotros ir construyendo, probando y liberando y ir abarcando el proyecto en diferentes etapas. Entonces allí es donde nosotros también vemos que se da un poco de agilidad al usuario y pues de alguna manera es más flexible a cambios. Obviamente pues también toda la parte de metodologías ágiles desde su filosofía inicial cuando se liberó todo o cuando existía el ágil, el auge del agilismo, pues ha sufrido cambios, ¿no? Ya en el momento, pues al principio era como, bueno, la documentación después, y entonces pues se daba de largas a la documentación en los equipos de software, y entonces fue algo que tuvo que subsanarse después, y en lo que se ha hecho énfasis también desde el punto de vista de las metodologías ágiles. ¿Para qué esto, muchachos? Entonces esto es para que nosotros, sea que estemos en este tipo de proyectos o en este, o un mix de los dos, porque pues digamos que esto es lo que se nos enseña desde la universidad, pero cuando ya estamos inmersos en diferentes procesos de desarrollo y de pruebas de software en las organizaciones, pues cada organización va adaptando estos procesos según se requiera. Entonces puede ser que alguien tenga, por ejemplo, aquí un super proyecto donde aquí tengamos unos requerimientos y empecemos a librar cositas y mezclemos algo de ágil y demás. Puede darse. Y esto para tener en cuenta que independiente si yo estoy trabajando con metodologías ágiles de desarrollo de software o metodologías tradicionales como esta, en todo caso siempre debemos realizar pruebas de software. ¿Sí? Y siempre estará allí pues la actividad de las pruebas de software, la cual es muy importante para garantizar la calidad del producto. Aquí en la metodología tradicional, pues lo que uno hacía era que después de la implementación y que habían programado todo, sí venía una etapa fuerte de pruebas, ¿no? Y en metodologías ágiles casi que como los ciclos son tan cortos o la mayor parte del tiempo estoy probando y si no estoy probando, probablemente estoy diseñando mi prueba, pero pues aquí el trabajo es, como su nombre lo indica, un poco más ágil allí. Teniendo en cuenta esto que el software surge una necesidad del usuario y que nosotros debemos comprenderla muy bien, qué es lo que quiere hacer el usuario y que existe una metodología con la que se construyó, entonces pues viene todo el proceso del ciclo de vida, el ciclo de vida del desarrollo de software y también todo el proceso de pruebas. ¿Qué pasa ahí, muchachos? Entonces, pues resulta que ya hablamos que hay pruebas que ya las vimos en los ciclos de software tradicionales donde se ubican, en las partes de metodologías ágiles también donde se ubican, pero resulta, muchachos, que pues eh, la verdad se ha dicho, eso que acabamos de ver fue solamente la concepción inicial del desarrollo de un producto, pero como nos muestra esta grafiquita, el desarrollo solo es el 20% respecto a todo lo que será el mantenimiento del software en su vida útil. Es una estadística que pues más o menos se aproxima en esto de la ley del 80 y 20. Pues porque cuando un producto ya se libera a producción, puede ser que nosotros hagamos las mejores pruebas y el producto esté súper bien y todo ya va a empezar en operación por parte de los usuarios y en esa parte el software empieza a evolucionar, empieza a madurar, empieza a crecer, surgen nuevas necesidades de los usuarios, unos escenarios que no habíamos contemplado, cambia algo en el proceso, sale una normatividad mediante la cual tenemos que ajustar. En fin, son muchas las causas que hacen que nosotros pues también tengamos que realizar esa parte de mantenimiento. Y por qué no decirlo también, pues errores que, como veíamos en nuestra webconferencia anterior, lo que ocasionan es que nosotros pues no alcancemos de alguna manera a abarcar como todos los escenarios de pruebas y alguno puede ser que se escape y finalmente se materialice allí en producción. Entonces, como aquí también hay una gran parte de codificación cuando estamos haciendo el mantenimiento de pruebas de software, eso quiere decir que también cuando estén haciendo mantenimiento del software que está usándose, también vamos a tener pruebas. No solamente en el ciclo inicial de análisis, diseño y desarrollo, sino en la parte de las pruebas de software. Qué interesante, ¿cierto? Y además, pues,
de alguna manera, si el software no evoluciona en una organización, si nadie pide requerimientos, si el software nadie lo vuelve a tocar, es un software que no va a evolucionar y quiere decir que no lo están usando. Entonces, para tener eso presente ahí, incluso si es un software que nosotros mismos hemos construido, no, profe, yo me dedico a construir, digamos, no software, por ejemplo, páginas web, en algún momento nos van a pedir cambios, ¿no? Nada es estático en software y entonces, pues, eso también implica que en mantenimiento también nosotros realizaremos otras pruebas. Desde que haya desarrollo hay mantenimiento allí, muchachos. Bueno, entonces ya venimos de un contexto de saber que las necesidades de los usuarios ocasionan requerimientos, que mediante esos requerimientos que identificamos, nosotros construimos software, que para construir ese software o bien se utilizan metodologías tradicionales, donde va secuencial análisis, diseño, desarrollo y pruebas, o metodologías ágiles con ciclos más cortos, pero también entonces hemos llegado ahí, digamos, a ver que inclusive en la parte de mantenimiento, que cuando pues uno habla del ciclo de vida de desarrollo de software, habla como en su concepción inicial, bueno, en la parte de mantenimiento, en todos esos ciclos siempre habrá pruebas. Y entonces pues ya volvemos a contextualizarlo, a contextualizarnos en lo que nos compete a nosotros en este diplomado. Aquí pues primero hablamos de unos niveles de pruebas, ¿cierto? Resulta que nosotros pues a medida que vamos desarrollando software, seguramente lo primero que hacemos es desarrollar un componente. Vamos a llamarlo componente, que puede ser, por ejemplo, desarrollé una clase, desarrollé un procedimiento almacenado, construí una nueva ventana, si es un sistema, pues así que se usa en Windows, por ejemplo, una ventanita que se conecta a tal cosa. Tuve que construir una nueva tabla en una base de datos relacional y entonces pues tengo que ver que el proceso siga ya mediante mi sistema web que captura los datos y demás. Yo construyo como desarrollador de software o el desarrollador de software como tal construye un componente. Lo usual es que él mismo haga sus pruebas de desarrollo de software, que es lo que nosotros llamábamos pruebas internas, si se acuerdan por allá en otros cursos que hemos visto. Esto debería ser, pues, digamos, súper obligatorio y todo. No siempre pasa. Si ustedes están en un equipo de desarrollo de pruebas de software, se van a dar cuenta que no siempre los desarrolladores son juiciosos con hacer pruebas internas, a veces en el afán de entregar, que pruebe allá el de pruebas, para eso está ese equipo, entonces. Pero si no, puede darse que entonces este componente, vamos a imaginarnos que fue una clase y que yo la estoy invocando desde alguna interfaz web y demás, la pruebe tanto el desarrollador como nosotros concretamente probemos solo esa partecita del software, solo esa partecita, entonces por eso la llamamos la prueba del componente. O sea, directamente vamos a lo que se construyó en software, lo que se modificó, nosotros vamos a hacer nuestro conjunto de pruebas y ejecutarlo allí. Pero pues ese componente seguramente va a pertenecer a un software, ¿cierto? Entonces, pues ese componente se va a integrar a otros. Entonces, seguramente, por ejemplo, si estamos pensando en un sistema web y entonces es una clase que hace algo particular de un sistema de facturación, imaginémonos que es, por ejemplo, una clase que es relativa a cosas de facturación electrónica, pero pertenece a un sistema más grande que es el sistema de facturación, porque pues también hay facturación no electrónica, sino pues digamos para otras compras o algo así. Entonces seguramente se va a integrar con otros componentes. O, por ejemplo, si estamos pensando a nivel de base de datos relacionales, entonces esa tablita seguramente se va a integrar a otro conjunto de tablas que ayudan a hallar la lógica allí del negocio. Entonces, en esa integración yo tengo que ver que este componente pues no afecte lo que ya viene funcionando y que pues cuadre bien, ¿no? Como un rompecabezas. Si viene una nueva pieza, pues yo tengo que ver que encaje bien ahí. Si no, pues seguramente algún error va a suceder allí. Entonces, de estas pruebas de componente pasamos a pruebas de integración, que quiere decir que vamos a mirar como todos los componentes relacionados a esa funcionalidad y que estén bien. Por ejemplo, si yo estoy generando un reporte,
Entonces, si creo un nuevo reporte, se supone que todo mi sistema, mi módulo de reportes de un sistema web no debería afectarse, ¿cierto? Entonces, bueno, integremos toda la parte del reporte nuevo, el conjunto de reportes, miremos que los reportes anteriores no se hayan afectado y entonces pues ya tengo una prueba de integración. Es que este componente pues se une a otros componentes que son muy similares. Pero además de la prueba de integración, pues yo tengo un sistema en el cual pues están todos estos componentes, ¿cierto? Si estoy, por ejemplo, en un sistema web, entonces pues lo más usual es que yo tenga que mirar que todo el sistema esté bien, ¿no? Pensemos en un portal de compras como esos que ustedes vieron ahorita en toda la parte de nuestras pruebas de humo, ¿no? Entonces si acá creo un reporte o desarrollo creo un reporte, lo integramos a todo el módulo de reportes y lo unimos aquí al sistema, entonces el sistema o todo el portal web debería funcionar sin novedad. Pero todas estas pruebas son necesarias. Digamos, el reporte puede ser que nosotros lo veamos con un impacto medio, pero imaginémonos una clase que está haciendo diferentes cosas de almacenamiento de datos, transacciones, actualizaciones. Pues yo tengo que ver que las actualizaciones que se están haciendo de los datos en este componente no vayan a resultar por allá actualizando otras cosas en el sistema o que no se estén generando actualizaciones a otras cosas que lo dependen, de acorde a la lógica, ¿no? Y entonces fíjense que aquí vamos subiendo de nivel, por eso son los niveles de prueba, porque yo vengo a algo muy pequeñito, que es el componente, a llegar a algo macro, que es el sistema. Y aquí al final, pues vemos aquí dos personas muy amigas aquí, contentas en algo que se llama la prueba de aceptación. La prueba de aceptación, ¿qué es? La prueba de aceptación es que cuando ustedes estén ya trabajando o quienes trabajan en la parte de pruebas, si ustedes interactúan con el equipo de desarrollo, es muy usual que también ustedes interactúen con el usuario final. Entonces, con ese usuario final dirigimos nosotros también un conjunto de pruebas. Mire, desarrollo y pruebas ya miró, los reportes que usted pidió pues ya los hemos desarrollado, vamos a hacer unas pruebas y su usuario final seguramente o sus usuarios finales se van a sentar con ustedes para ver si eso fue lo que pedí, hagamos unas pruebas, efectivamente eso era lo que necesitaba, ya vimos que el sistema hizo lo que debía hacer, actualizó, guarda logs y demás. A veces, casi siempre, depende de la complejidad del software, resulta que los usuarios aquí también se acuerdan de cositas, ¿no? Entonces ya cuando están viendo el sistema, ay, sí, pero faltó que le pusiéramos tal cosa, que generara, que exportara. Entonces lo que usualmente se hace ahí es nosotros, si nosotros directamente somos los que negociamos con ese usuario, pues digamos en ese caso quien está encargado, el líder técnico además, lo que hace es como, digamos, generar una nueva fase de desarrollo. Muy bien, podemos hacer esos ajustes. Si el ajuste es muy pequeñito y a criterio del líder técnico dicen, no podemos incluir, es algo muy puntual, sí, claro, incluyámoslo ahí, pues se puede hacer el ajuste y volveríamos a hacer todo un set de pruebas, o puede ser, en el caso que nosotros pues no tengamos el líder técnico ni seamos los que tomamos las decisiones, que nosotros decimos, bueno, de acuerdo a los requerimientos y a lo que a mí me entregaron aquí en los requerimientos de software y los casos de uso, esto era lo que iba a hacer el sistema, yo le voy a comentar a mi líder técnico y pues ya quien tome la decisión sea el líder, ¿listo? Porque acá, sobre todo cuando uno está en pruebas, a uno es el que le empiezan a decir, ay, faltó tal cosa, faltó tal otra, y entonces pues ahí viene como toda esa parte de poder de negociación, habilidades blandas que toca desarrollar, muchachos, cuando se trabaja en software. Entonces miren que acá venimos de lo particular a lo general. Por eso son los niveles de pruebas, porque empezamos desde cositas muy pequeñitas que nosotros estamos probando hasta llegar a la prueba final con nuestro usuario, que son las pruebas de aceptación. Y así como hablamos de niveles, entonces ya nosotros cuando nos digan niveles de pruebas ya sabemos, niveles porque va de algo muy macro a algo pequeñito que es un componente. También hablamos de algunos tipos de prueba. Esta que vemos aquí es una clasificación, pero existen varias. Sin embargo, pues nosotros como nos estamos guiando por un documento, que es el documento del ISTQB, que es un
tipo de certificación que hay para quienes trabajan en la parte de pruebas de software. Ese documento nos presenta estos 4 tipos de pruebas. Entonces, una es la prueba funcional. Nosotros estamos viendo a nivel de literal pegados a los requerimientos funcionales. A nivel de funcionalidad, si el software que estamos ejecutando hace lo que debería hacer, ¿no? Entonces, si el software tiene que generar reportes, entonces pues yo hago una prueba funcional, le doy los parámetros al reporte y veo que efectivamente me lo generó, ¿cierto? Y que entonces pues aparentemente los datos que está generando ahí parece ser que son de acuerdo a lo que estoy validando en mis pruebas de software. Pero también, y esto se nos pasa mucho, debemos hacer pruebas no funcionales. Digo, se nos pasa en el sentido que el desarrollo de software es algo que siempre va a un ritmo muy ágil y entonces nosotros como analistas de pruebas también estamos como corriendo contra cronograma, tiempo y demás. Y a veces no miramos los aspectos no funcionales. Si ustedes se acuerdan de su curso de cuando vimos requisitos de software y análisis y requerimientos y eso, hablaban de requisitos no funcionales, ¿sí recuerdan? Que uno decía, son aquellas características de calidad del software. Esos son los requisitos no funcionales. Por ejemplo, la accesibilidad del software, ¿no? Los tiempos de respuesta, la seguridad, etcétera, etcétera. Entonces aquí, inclusive nosotros, a medida que vamos haciendo pruebas funcionales, hasta detectamos cosas no funcionales, ¿cierto? Por ejemplo, el tiempo de respuesta no es el más óptimo en el reporte. No sabemos pues cómo hizo el desarrollador eso si no tenemos acceso al código fuente, pero vemos que se demora mucho. Entonces uno dice, pues el reporte sí se generó, pero se demoró tantos minutos, por ejemplo, como para que miren si se puede optimizar más. O por ejemplo, lo que pasa cuando nosotros validamos cosas aquí para la universidad. Ustedes saben que la universidad se caracteriza por ser accesible. Eso quiere decir que, por ejemplo, personas que tengan baja visión, entonces puedan configurar el tamaño de la fuente, el contraste, ¿sí? Que los lectores de pantalla funcionen bien, entonces todo eso nos competiría aquí en las cosas no funcionales. También hay cosas asociadas a caja blanca. Cuando hablamos de pruebas de caja blanca y caja negra, que eso es como, digamos, pregunta típica de examen de pruebas. Cuando hablamos de caja blanca, cuando hablamos de caja negra más bien, entonces es algo que nosotros no podemos ver, ¿cierto? O sea, vimos una entrada, por aquí pasó algo y nos mostró un resultado, que es, por ejemplo, el tipo de pruebas que nosotros vamos a ejecutar ahorita porque no tenemos acceso al código fuente en su gran mayoría, aunque le podemos dar clic derecho, ver código, vemos algunas cositas, pero no todo. Nosotros lo que vemos es que ingresamos unos datos, ocurrió un proceso que para nosotros es una caja negra y allí pues nos dio unos resultados que nosotros validamos si son correctos o no. La caja blanca es que nosotros podemos ver el código fuente también. A veces sucede eso. Imagínense que, por ejemplo, estamos nosotros construyendo un procedimiento almacenado allá en una base de datos o una función y todavía no tiene la interfaz que va a llamar eso. Entonces, solo vamos a probar el procedimiento almacenado. Obviamente, si yo estoy en la base de datos y tengo que ejecutar el procedimiento, pues voy a ver el código que tiene ese procedimiento almacenado por dentro. Entonces, ya cuando estoy viendo el código, estoy accediendo a caja blanca. O puede ser que incluso esté probando secciones de código. Entonces, que esté invocando una clase, que cree un objeto, que es pero ya son pruebas como donde yo puedo ver el código es caja blanca, ¿listo? Y pruebas, otro tipo de pruebas que nosotros encontramos son unas pruebas que se llaman asociadas al cambio. Esas pruebas asociadas al cambio es porque sucede que, como les comentaba hace un momento, el software no es estático, el software siempre seguirá cambiando mientras esté en operación por parte de los usuarios y se requerirá hacer cambios, bien sea por errores, bien sea por cambios de la normatividad, porque el negocio cambió, porque encontramos otra nueva necesidad, etcétera. Y cuando hacemos esos cambios en el software, nosotros debemos probar allí que lo que viene funcionando no se dañe. En otras palabras, es algo que se llama, que lo veremos ahorita, es algo de pruebas de regresión, pero eso quiere decir
pilas. Si cambié algo, entonces lo que debo garantizar es que esas pruebas pues no me hayan afectado como tal lo que venía operando. Y ese es otro tipo de pruebas. Entonces, así como hay niveles de lo grande y lo pequeñito, aquí hay tipos de pruebas de software. Entonces, las básicas, ¿no? Funcional porque estoy viendo la operatividad. No funcional porque pues estoy viendo las características de calidad del software. Caja blanca donde puedo ver yo el código y asociadas al cambio para ver qué sucede allí. Dentro de ese conjunto de pruebas, pues vamos a hablar de algo que se llama pruebas estáticas, que hace parte de una tarea que vamos a realizar nosotros en esta etapa 2. Pues resulta que cuando el software todavía no está construido, cuando todavía lo están construyendo, habíamos dicho, nosotros podemos ir haciendo pruebas sobre lo que es, por ejemplo, productos de trabajo, teniendo en cuenta, por ejemplo, documentación, diseños de software, de modelos, entidad, relación, de clases, demás. En todo eso yo puedo ir viendo de una manera apoyándome para el diseño de software y de otra viendo qué encuentro por allí, por ejemplo. Entonces, en esas pruebas estáticas yo puedo ver, por ejemplo, los requisitos, cómo están, funcionales, no funcionales, ¿para qué? Para hacerme una idea qué es lo que voy a probar, porque ya me contaron qué escribieron allí. Cuando no estamos hablando de requisitos, sino de historias de usuario u otro tipo de especificaciones, por ejemplo, modelos OML, modelos entidad-relación, arquitectura, además, yo ya me estoy imaginando, por ejemplo, si estoy viendo el modelo entidad-relación, estoy viendo las tablitas, yo, mire, esta tabla se relaciona con esta otra, entonces tengo que hacer una prueba así que me implique que lo que haga en esta, pues se vea reflejada en la tabla que tiene relacionada. Puedo ver si me dejan ver el código, como les contaba, a veces sí sucede, entonces ya me puedo estar imaginando con el código todavía, pues todavía me activan más aquí mi capacidad creativa de analista de pruebas para ver qué puedo colocar allí. También puedo evaluar o basarme para esas pruebas estáticas en otros productos de prueba. Por ejemplo, casos de prueba que ya existan, procedimientos cuando en las organizaciones van dibujando los procedimientos. Yo puedo ver cómo es el gráfico del procedimiento en algo, por ejemplo, en un envío, listas de chequeo que existan. Puedo ver otro tipo de modelos, de tantos modelos UML que nosotros vimos, de pronto algunos de esos modelos me sirven también. Y finalmente la documentación que ya exista sobre el sitio es lo que me permite a mí también como ir contemplando las pruebas. Dentro de esas pruebas estáticas, entonces yo también tengo algo que son las métricas de calidad. Pues, así como en los productos, digamos, que se ejecutan de software, yo puedo medir algunas métricas en estas pruebas estáticas cuando tengo que entrar a evaluar, por ejemplo, manuales de usuario y demás, yo puedo ver algunas métricas de calidad. Esas métricas de calidad me hablan de tres tipos de calidad: calidad interna, calidad externa y calidad en uso. La calidad interna hace referencia a las métricas que yo voy a mirar sobre productos de software cuando el software no se está ejecutando. Entonces, por ejemplo, lo que veíamos, cosas de diagramas de arquitectura, modelos, la documentación y demás, todo eso se evaluaría con métricas de calidad interna. Esa calidad interna influye en la calidad externa. Pues obviamente si yo tengo por ejemplo, un modelo que es muy ambiguo, que ya me quedó mal diseñado algo, por ejemplo, a nivel de base de datos, obviamente cuando yo desarrolle el software, pues el comportamiento del sistema no será el esperado porque desde el diseño ya trae un error. Entonces, estas influyen acá. Pero también en la calidad externa es cuando el software se está ejecutando. También estoy viendo en calidad de uso si el producto cumple con las necesidades de los usuarios en el contexto en el cual ellos necesitan el software. Si no cumple con las necesidades del usuario, quiere decir, puedo tener muy buena documentación, el software pues está operando bien, pero no satisface las necesidades del usuario, o sea, no voy a usar eso, la calidad de uso en uso no fue la esperada en cuanto a nivel de calidad del software. En ese sentido, nosotros vamos a trabajar, ahorita miramos con la guía de actividades, acercándonos a las métricas de calidad interna
en el sitio de ayuda del sitio que seleccionemos nosotros. Pues ya tenemos aquí como un panorama, digamos, un acercamiento teórico que también ustedes están realizando allá sobre los niveles de prueba, los tipos de prueba y la calidad interna, externa y calidad en uso. Y ahí previamente pues hicimos un repaso de algunos conceptos de ingeniería de software que requerimos allí. Lo segundo es planear el esfuerzo, ¿no? Entonces, pues aquí estamos recordando a dos famosos piratas que seguramente aquí están planeando una ruta, porque vemos un mapa que tiene aquí Jack Sparrow, ¿no? Así nos toca a nosotros también, como ellos planeaban cada una de, digamos, de sus viajes de aventura y por el mapa se guiaban y decían, nos toca ir allí, ta, ta, ta. Nosotros pues también vamos a hacer lo mismo desde el punto de vista de las pruebas de software. Es importante planear todo en la vida, muchachos, todo, todo. A veces uno deja las cosas al azar y después le duele la cabeza. Por ejemplo, ya concretamente en casos de lo que es toda la parte de desarrollo de software, incluso las pruebas hay que planearlas, porque pues nosotros tenemos la concepción de decir, pues después probamos y nos imaginamos que probar es, siéntese ahí en el teclado y meta datos a lo desesperado y mire a ver cómo reacciona el sistema y si pasa la prueba o no. Es la concepción que alguna vez hemos tenido todos y no nos hemos detenido a pensar que eso también requiere una planeación, así como cuando vienen los proyectos de software. Y esa es otra actividad que vamos a estar haciendo dentro de nuestros grupos colaborativos. ¿Para qué se planea eso? Para saber cuántas personas se requerirán, por ejemplo, qué recursos, si hay riesgos, qué pasa si el riesgo se materializa y demás, ¿no? Bien, para planear las pruebas se nos sugiere un documento de la ISO que lo vemos aquí exactamente donde, que es el documento del plan de pruebas de software. En ese plan de pruebas de software, si ustedes lo miran, pues el documento es gigante y describe las actividades de prueba para los proyectos de desarrollo y mantenimiento. De ese plan de pruebas de software, nosotros hemos sacado algunas secciones que son las que vamos a trabajar por ahí en el anexo 2 que se nos ha suministrado. En ese plan de pruebas de software, entonces nosotros vamos a mirar diferentes cosas. Por ejemplo, la estrategia y el enfoque de la prueba. Eso quiere decir que pues dependiendo del tipo de prueba, ya cuando nosotros estemos en proyectos de desarrollo de software, uno adoptaría alguna de estas estrategias. Por ejemplo, que nosotros nos orientáramos a pruebas de software con estrategia analítica. Eso quiere decir que vamos a analizar un factor solamente, nos vamos a centrar en un requisito o en un riesgo si estamos evaluando seguridad. O puede ser que nosotros diseñemos la prueba basada en modelos. Entonces, por ejemplo, sigamos el modelo de procesos de el envío de un producto, porque seguramente algún ingeniero industrial de manera muy juiciosa ya dibujó el proceso y nosotros entramos y vemos ahí en los procesos cómo se representan, entonces vamos a guiarnos por esos modelos. Por ejemplo, en pruebas metódicas, entonces ya quiere decir que nosotros tenemos una lista, entonces lo que hacemos es con una lista de chequeo, conforme a un estándar, puede haber que hay una regla, un estándar externo, esto puede ser, por ejemplo, en software de parte de negocios muy particulares, entonces, por ejemplo, pensemos en un software de afiliación a una entidad prestadora de salud, seguramente el proceso de afiliación debe validar algunas cosas, que la persona no esté activa en otra EPS, que si es beneficiario, que si es cotizante, etcétera. Entonces, el estándar lo que nos dice es usted debe validar esto y esto y esto para el momento de realizar una afiliación. La prueba dirigida es una prueba que es orientada por expertos. Alguien sabe más que yo de eso. Entonces, por ejemplo, nuevamente en salud, resulta que los odontólogos, cuando están haciendo sus autorizaciones o registrando sus historias clínicas y demás, ellos tienen un grafiquito que es el grafiquito de todos los dientes, el mismo que nosotros vemos cuando vamos a consulta médica. Ellos tienen ahí el número de dientes y demás. Eso se llama un odontograma, creo. Entonces, seguramente si él necesita mirar algo particular de eso, el que sabe cómo funciona un odontograma y el numerito de los dientes y de las muelitas es el experto del negocio. Nosotros puede ser que lo desarrollemos o
y nosotros también probemos, pero quien nos va a dirigir y a orientar en esa prueba es el usuario final, porque es el experto en software muy particular, ¿no? Y por ejemplo, hay otro tipo de prueba que es la adversa a la regresión. Eso quiere decir que hace un rato les contaba, el software siempre va a tener que ajustarse por cambios que se van haciendo y demás. Quiere decir que en esta prueba lo que miramos es que no se dañe lo que está funcionando, pero aquí lo decimos evitar la regresión de lo existente, es decir, que lo que venía funcionando siga funcionando bien. Así yo haya incluido un nuevo componente o haya hecho una modificación. Esa estrategia de enfoque de prueba pues nos permite ver a nosotros que, por ejemplo, nosotros acá no estaríamos trabajando con expertos en nuestro proceso académico de la prueba del sitio que elijamos, ni adversa la regresión porque nadie está liderando cambios dentro del proceso, porque nosotros estamos haciendo como el proceso de verificar los módulos y demás. Y ese plan de pruebas, entonces, pues ya teniendo en cuenta que las pruebas pueden ser, por ejemplo, orientadas por expertos o que las pruebas pueden estar acorde a algún estándar o que yo me centro en los requisitos y demás, además de tener como eso, también pues las pruebas tienen otras cosas como objetivos, riesgos, recursos, las actividades, el calendario, el presupuesto, las métricas, y todo eso forma un plan de pruebas de software. Lo que pasa es que nosotros vamos a ir como cuadrando aquí el plan de pruebas de software acorde a nuestro ejercicio académico, teniendo en cuenta que nuestro equipo de pruebas son más o menos 5 o 4 o 3, dependiendo cómo estemos en los grupos colaborativos. También es importante recordar que si también vamos a hacer pruebas de algo que sea mantenimiento o evolución del software, por ejemplo, migramos el software de una base de datos Oracle, todo se pasó a una base de datos MySQL, todo el software y era un software organizacional muy grande, entonces pues que miremos allí, nos centraremos mucho en las pruebas de regresión, que cara a lo que venía usando, por ejemplo, un portal web y demás, no se vea afectada la operación, a pesar de que hemos cambiado el motor de base de datos. Y puede ser que, por ejemplo, en ese tipo de pruebas, porque ya no es un cambio puntual de un error que encontré allí, un defecto, sino de pruebas, un conjunto de pruebas muy grandes por una migración, por ejemplo, como la que les acabo de comentar. Ahí en ese caso, entonces yo tendría que hacer un plan de pruebas de software concretamente para esas pruebas de regresión. Allí pues se nos hablaba que además de pensar en los elementos que voy a probar, el plan de pruebas de software también me habla de algo que es el calendario de pruebas. Entonces, lo más difícil a veces yo digo en cosas de software es cómo estimar, cómo yo le doy, por ejemplo, cómo organizo las actividades, sea desarrollo de pruebas, concretamente en pruebas. Entonces, existen varios enfoques para saber cómo voy a direccionar mis pruebas. Pues uno puede ser que si la prueba, por ejemplo, viene orientada desde el equipo de desarrollo, porque ellos ya planearon cosas mediante metodología ágil, seguramente ellos son los que van a decir, vamos a liderar esto, 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 y en ese orden vamos probando. Pero si no, porque el software es muy grande y a nosotros nos toca proponer ese calendario de pruebas, podemos hacerlo de diferentes maneras por la prioridad, ¿no? Entonces, lo primero que necesitamos que se pruebe es tal módulo y luego sí tal y luego tal. Entonces, alguien nos establece esa prioridad. El alguien puede ser el usuario final, el equipo de desarrollo, nuestro líder técnico. Lo otro es, por ejemplo, de acorde a dependencias, que aquí también nosotros vamos a ver aplicado ese término de dependencias en nuestro plan de pruebas de software. Eso quiere decir cuando un módulo depende de otro. Por ejemplo, para hacer un pedido en un sitio yo necesito estar, iniciar sesión logueado en el portal web. Entonces seguramente mi módulo de pedidos depende del módulo de logueo allí. Entonces primero voy organizando el calendario por dependencias. La otra es la prueba de regresión. Esas pruebas de regresión, como decíamos ahorita, es mirar que entonces los elementos nuevos que se incluyeron en esta fase no afecten lo que está usando. O la secuencia más eficaz puede ser que el equipo de pruebas
en conjunto el equipo de pruebas allí, todos los analistas de pruebas que van a estar en un sitio digan, para nosotros la secuencia más eficaz es probar primero esto, luego esto, luego esto, acorde al conocimiento que tengan del sitio, porque consideran que primero, por ejemplo, van a abordar los módulos más complejos y luego los más sencillos, porque priorizan los módulos de acuerdo a su complejidad. Bueno, entonces ahí ya se definiría una secuencia más eficaz, que es como cuadra uno calendario de pruebas. Digamos, en nuestro caso nosotros tenemos que contemplar las dependencias. Por eso por ahí hay en el documento una matriz que se llama la matriz de dependencias. Vienen unas técnicas de estimación de esfuerzo, porque a nosotros nos dicen, bueno, ya definió el calendario, entonces cuántas horas va a requerir cada analista funcional y cuántos días para aprobar eso. Esa es otra cosa que siempre causa dolor de cabeza cuando estamos planeando proyectos de software. Entonces, pues, usualmente hay dos técnicas de estimación de esfuerzo. Una son porque nosotros venimos trabajando con proyectos similares, entonces ya conocemos los valores típicos de esos proyectos. Ah, bueno, construir un procedimiento almacenado en lo que venimos trabajando, más o menos nos implica tantas horas de desarrollo. ¿No? Construir una clase y eso unirlo a la interfaz web y demás, entonces pues estamos viendo que eso nos, usualmente se gastan tantas horas. Entonces ya tenemos unos valores típicos, entonces para nosotros esos son unas métricas allí, de acuerdo a métricas de proyectos anteriores. O por un experto, la experiencia del experto. Entonces digamos que nosotros tenemos aquí nuestro líder técnico de pruebas y él dice, bueno, para ese módulo le voy a asignar tantas horas. Ya es el experto, el de acuerdo a su experticia, o nuestro líder general, el que dirige desarrollo y dice, dirige pruebas, dice, pues a desarrollo le doy tal, a pruebas tal, porque ya tiene la experticia también. Entonces puede ser que el esfuerzo o venga de proyectos anteriores o venga de un experto. El riesgo del experto es que el experto no nos salga tan experto y a veces pasa, muchachos, que entonces nos dicen, no, eso sale en 2 horas y después en 2 horas nunca salió y qué dolor de cabeza. En todos estos proyectos de software, solo para tenerlo presente, porque aquí no lo vamos a hacer, es importante también manejar la gestión de la configuración, es decir, cuando manejamos nosotros repositorios, muchachos, tanto para desarrollos como para diferentes objetos que vamos generando a nivel de pruebas. Por ejemplo, si no tenemos en la organización un software donde nosotros podamos ir colocando, por ejemplo, el diseño de nuestras pruebas o el documento donde yo coloco el diseño de pruebas, entonces por lo menos que lo usual sería que uno pudiera manejar un repositorio para el control de cambios de eso, porque puede ser que otro compañero también esté usando el mismo caso de prueba para algo, porque su módulo tiene que ver en algo, por ejemplo, con el módulo de login, y entonces se pierde algo que yo había incluido allí. Entonces, algo importante, y siempre es importante, es que todos los casos de prueba, todos los elementos de software que nosotros hagamos asociados a pruebas, deben ser nombrados de manera única para poderlos identificar, tanto en nombre como en numeración, y no dejar por ahí uno, la prueba 1, prueba 2, porque pues si no, después cómo hacemos mantenimiento de eso. Y resulta que lo más usual, pues también cuando nosotros hacemos todos estos procesos de prueba es que nosotros encontremos defectos, ¿no? Finalmente esa es nuestra misión y ideal, que podamos capturar la mayor cantidad de defectos en el tiempo que se nos asigna. Importante que nosotros en esos defectos pues hagamos una gestión de defectos, es decir, que todo defecto que encontremos debe registrarse, ¿no? Entonces, encontré un defecto aquí, entonces lo voy a registrar donde se nos indique de acuerdo a cómo trabajemos en la organización. Aquí, por ejemplo, nosotros para el proyecto que vamos a desarrollar tenemos una matriz y allí es la matriz de gestión de defectos y de sugerencias.
Pero en la vida real, pues todo debe registrarse, porque puede ser que yo le diga así charladito a mi amigo de desarrollo, ay, encontré tal cosa y él, sí, 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 ahorita lo ajustó. Ni él lo ajustó, ni quedó por evidencia que yo le advertí que ha encontrado eso. Supongamos que eso se fue a producción y supongamos que después nos están regañando a todos y yo le dije, pero ¿dónde quedó la evidencia que usted notificó eso? Entonces siempre se debe notificar en algún sitio en que nosotros podamos demostrar también nuestro trabajo, porque eso habla pues de todo el esfuerzo que tenemos nosotros en esta parte de pruebas. Se debe hacer seguimiento. Si yo le dije allá al grupo de pruebas sobre tal defecto y de pronto en esta versión que liberan, no sé, digamos el viernes no alcanzan a corregir eso, sí debo hacer seguimiento. Bueno, ¿se acuerda que yo les había dicho que tal cosa? Entonces, o comentarle al líder técnico que yo tenga como jefe. Entonces, jefe, había reportado tal cosa, pero pues finalmente nos lo solucionaron porque se debe hacer un seguimiento, porque la idea es que si generamos la alerta, pues finalmente se ajuste. Y algo para tener en cuenta es los falsos positivos. Eso sí que nos pasa también a los de pruebas. Resulta que a veces, por ejemplo, uno entra a la base de datos de pruebas y empieza a hacer allí pruebitas sobre el software, digamos, sobre el portal web y empiezan a salir errores. Y uno va con el compañero de desarrollo. Imagínese que encontré este error y todo, y a veces son datos erróneos que están en la base de datos. ¿Por qué? Porque pues cuando es la base de datos de pruebas, seguramente los de desarrollo generan un conjunto de datos de pruebas para poder avanzar en su proceso de desarrollo, pero no son los datos que en la vida real, en la operación, el sistema dejaría, porque seguramente el sistema ya tiene muchos controles. Entonces, por ejemplo, pensemos en que están ingresando edades, ¿no? Y en esas edades, entonces, el de desarrollo directamente las cargó en la base de datos. No hizo la vuelta de cargarlas por el portal web, porque el portal web muy juicioso tiene validación de rangos de edades. Y entonces yo encuentro edades de 300, de 500 años, pero puede ser porque los datos estaban corruptos, por decirlo así. Y yo genero, ay, el error, imagínese que el sistema, pero no era el software como tal como lo construyó la persona de desarrollo, sino que pues habían justo los datos con los que yo probé eran unos datos que estaban defectuosos que no se van a dar en producción. Entonces hay que tener cuidado con esos falsos positivos. Así se llama ese tipo de pruebas cuando generan algún error inesperado, pero vienen ocasionadas por unos datos deficientes que pasan por estos procesos que les cuento. Así como nosotros entonces ya hemos visto que tenemos que planear, que tenemos que cuadrar el calendario, que también, como acabamos de ver, además del calendario planeamos el esfuerzo con métricas, que además de eso pues se nos dice que nosotros debemos ser muy juiciosos registrando los defectos, pues también debemos contemplar algo que son los riesgos, muchachos. Y así como uno planea siempre, siempre tiene que pensar que puede ocurrir un riesgo y no estar uno al 100% seguro, porque pues puede ocurrir algo. Entonces, por ejemplo, resulta que yo me quiero graduar este año y pues yo olvidé, no llegó el correo de inscripción de pruebas. A ver, ese es un riesgo que se puede materializar y me quedo por fuera de la inscripción y no alcancé a graduarme en agosto, sino me fui por allá hasta grados de diciembre. Entonces, cuando uno identifica que puede darse una situación, lo mismo pasa, por ejemplo, en software. Yo tengo que pensar qué voy a hacer si sucede esa situación. Típico riesgo. Entonces, un riesgo, por ejemplo, asociado al proyecto. Que entonces, el proyecto, por ejemplo, en desarrollo de los 5 desarrolladores que habían, renunciaron 2. No sabemos las causas y todo, obviamente ya se les va a represar el trabajo y obviamente ellos me van a entregar después de la fecha y ese es un riesgo que yo debo contemplar en toda la parte aquí de pruebas de software y decir si pasa eso, ¿qué voy a hacer? ¿No? Entonces, no, hoy no le puedo entregar, mañana no, pasado mañana no, ya van 3 días de atraso en mi calendario. ¿Qué vamos a hacer en ese caso? Entonces uno ya lo debe contemplar desde la planeación de pruebas. También hay otros asociados, por ejemplo, que yo necesite algo de un proveedor y el proveedor se demoró, entonces me retrasó mi ejecución de pruebas. O hay riesgos asociados no al proyecto como tal, sino al producto. Entonces, definitivamente
qué pasa si el producto tiene una deficiencia, por ejemplo, en toda la parte de usabilidad. Entonces, o el producto no hace lo que el usuario requiere. Si se materializa ese riesgo, ¿qué vamos a hacer? No, definitivamente el sitio tiene un fondo amarillo con letras rojas y nadie puede navegar por ese portal web. Entonces, fíjense que son riesgos de usabilidad que puede darse. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? No, el sitio sí funciona, pero realmente visualmente es muy denso para los usuarios, puede darse ese riesgo. ¿Qué haríamos en ese caso? Otro tipo de riesgos. Resulta que yo tengo que trabajar con una copia de la base de datos de producción y nada que sacan esa copia y entonces me empiezan a demorar mi proceso de pruebas, porque pues el administrador de la base de datos no ha tenido tiempo, se le pasó, etcétera. Entonces, todas esas situaciones que a veces nosotros de entrada no contemplamos pueden afectarme el proceso. Resulta que nosotros somos 5 en el equipo de pruebas y un compañero no sigue, un analista funcional se va. ¿Qué vamos a hacer ahí? Pues seguramente se nos descuadra el cronograma. Eso hay que contemplarlo ahí. Bueno, estas son algunas referencias bibliográficas allí y entonces quiero mostrarles finalmente 2 cositas. La primera es que este trabajo tiene una parte individual y una parte colaborativa. ¿Listo, muchachos? Entonces en pantalla estamos viendo la parte colaborativa que corresponde al anexo de la etapa 2. ¿Qué vamos a hacer en esta fase o en esta etapa? Como todos estamos dentro de nuestros grupos colaborativos, vamos a elegir un solo sitio para probar. ¿Listo? Un solo sitio de lo que todos propusimos. Volvemos a revisar qué propusieron los compañeros. Entonces, que yo hice una prueba sobre el costo, yo hice una prueba sobre YouTube, etcétera. A ver cuál es el sitio que encontramos adecuado para probar y acordamos un sitio entre todos. Sugerencia, muchachos, trabajen de manera colaborativa, porque el trabajo es harto, los anexos son siempre grandecitos, este trabajo se va para publicación de biblioteca, esa publicación de biblioteca también les exige allá que ustedes estén cuadrando normas APA y demás, y de pronto, pues digamos, ustedes tienen otras actividades, porque la mayoría trabajan. Es mejor uno apoyarse en un equipo de trabajo que estar trabajando solito. Lo digo porque tengo estudiantes del periodo pasado y con esos chicos veníamos trabajando todo el proceso de publicación. Ya se nos va a cerrar la postulación para grados y todavía de los que están trabajando o de los que trabajaron individual estamos ahí pendientes de que les publiquen el trabajo a biblioteca, estamos sufriendo si alcanzo a postularme a grado, o sea, no. Entonces, pues, a veces pienso, si me hubieran hecho caso, hubieran trabajado dentro de su grupo colaborativo como les sugerí, nos habíamos evitado, pues, digamos, todos estos afanes, porque la idea es graduarnos y graduarnos pronto, ¿listo? Dentro de sus grupos, entonces, van a desarrollar este anexo. Este anexo también les voy a dejar por ahí unos videos cortos dentro del grupo Teams para que ustedes puedan irse guiarse allí. Pero pues básicamente lo que vamos a hacer, entonces es escoger un sitio, cada uno va a coger un grupo de funcionalidades de ese sitio, yo lo llamo módulos, pues es un grupo de funcionalidades, es decir, por ejemplo, alguien de todos, en todos los sitios, sí escoja por favor, muchachos, la parte del registro, ¿no? Registrar usuario, entonces crear cuenta de un usuario, por ejemplo, en Falabella o en Panamericana, etcétera, que siempre tengamos el acceso al login, porque pues para poder hacer el trabajo de dependencias y los demás módulos que ustedes consideren o funcionalidades. Entonces, por ejemplo, si estoy trabajando sobre una tienda online, toda la parte de reportes, el carrito de compras, pues ustedes miran como las funcionalidades y cada uno de los integrantes del grupo va a seleccionar una. Y sobre ese módulo o funcionalidad que ustedes elijan, van a identificar 5 cosas que van a probar. Esos son los casos de prueba. Pero como les digo, esto se los voy a enviar más explicaditos en un video. Por ejemplo, el módulo de compras. Entonces, que yo pueda agregar algo al carrito, que yo le pueda quitar algo al carrito, que pueda modificar el carrito y todo sobre el carrito y sobre el módulo de compras. Y yo me encargo de compras. Y otro compañero seguramente se va a encargar del login y demás. Y bueno, de allí ya empezamos a ver la matriz de dependencias, que es lo que yo les decía. Seguramente todos tenemos que pasar por el login, quizás los reportes no, pero los demás sí.
para poder hacer compras, transacciones, vamos a identificar riesgos y demás. La idea es diligenciar esto de manera colaborativa. Entonces vamos a armar un solo documento, pueden compartirlo por Drive o irse rotando y demás. Lo otro que también vamos a hacer allí es que nosotros vamos a mirar que nos decían que vamos a buscar el sitio de ayuda de ese sitio que elijamos, ¿listo? Entonces, si todos dijimos vamos a probar sobre la página del costo, vamos a mirar la parte de ayuda de la página del costo con la idea de mirar las pruebas estáticas. Entonces, para eso nosotros vamos a mirar, de acuerdo a lo que nos dicen por aquí, buscar la norma NTC para mirar métricas asociadas a comprensibilidad y capacidad de operación. Entonces, cuando estemos dentro de la biblioteca de la UNAD, nosotros nos vamos a ir aquí a toda la parte que dice bases de datos, porque esta no carga así como darle clic como los libros y todo, sino que nos toca ir a buscar dentro de las bases de datos, vamos a irnos aquí a la I de Incontec y aquí vamos a buscar la norma 5420, pero aquí nos dicen 5420 rayados. Entonces por acá me voy a buscar las 5420 rayados. Listo. Y ella se demora un poquito cargando, pero aquí entonces cuando la encuentre, ya puedo ver esta norma Incontec que me sugiere algunas métricas. Es como una manera más rigurosa de evaluar un sitio. Eso nos sirve también para cuando ustedes tengan que hacerlo allá en sus trabajos, cuando estén como analistas funcionales o si les piden criterios sobre un software, ustedes dicen, según la norma Incontec 5420 le evalúo estos criterios, porque a veces uno dice, pues me parece que el sitio es usable o no, pero pues digamos que al menos aquí nos dan unas métricas. ¿Qué métricas vamos a buscar? Comprensibilidad y capacidad de operación. Entonces acá en la norma nos dice que, por ejemplo, la comprensibilidad, aquí encontramos una, y aquí están las de capacidad de operación. Entonces vamos a buscar la ayuda del sitio, y sobre esa ayuda del sitio vamos a mirar por acá por ejemplo, las de comprensibilidad. Si yo leo la ayuda del sitio, ¿qué proporción de las funciones es entendida después de leer la descripción del producto? Entonces, si leí, por ejemplo, la sección del carrito de compras y me muestran 3 operaciones, de las 5 operaciones entendí de manera clara las 5, por ejemplo, agregar producto, eliminar, o solo 4 de 5. Entonces, por acá nos va contando eso. ¿Listo? Esta es la parte de las métricas de software que la vamos a hacer de manera individual. Este trabajito, como vemos después, es largo, nos vamos a poner muy juiciosos dentro de los grupos colaborativos a organizarnos. Les voy a estar enviando un material de apoyo para que pues acá se puedan ubicar. ¿Qué les sugiero esta semana, muchachos? Dentro de los grupos vayan definiendo el sitio que cada uno, que todos quieren probar, y cada uno vaya pidiendo un grupo de funcionalidades o un módulo dentro del sitio. Compañeros, yo voy a probar el carrito de compras, yo voy a probar reportes, yo voy a mirar toda la parte de redes sociales y demás, como para ir empezando ya la planeación. ¿Listo, muchachos? No sé si tienen alguna duda o las dudas salen seguro cuando estemos desarrollando este trabajo. Bueno, chicos, entonces, si no es más por el momento, les agradezco su atención. Esta webconferencia la estaré publicando dentro del grupo Teams y luego también les estaré enviando material complementario de todas las actividades que hay que realizar. Les deseo una feliz noche para todos y gracias por su asistencia. Chao, chao a todos. Gracias, profe.